¿Qué tal? Vamos a la lección 19 y dentro del mismo contexto de la integral definida, ahora vamos a ver un tema que se llama área entre curvas. Todos los demás, la lección 18 pues trató sobre la integral definida y el área bajo una curva, que es lo mismo, ¿sí? E hicimos algunos ejemplos para ver cómo se evalúa las integrales, que es lo más importante de lo que se puede rescatar de esas clases. Sí, da la definición, da la introducción de cómo se llega a la integral definida y posteriormente algunos ejemplos para que se observe cómo se trabaja sobre todo las evaluaciones en las trigonométricas inversas. ¿Sí? Y cualquier otra integral que te pongan definida va a caer dentro de las que ya has resuelto, ¿sí? Y solamente los límites de integración son los que deben de tomarse en cuenta para poder hacer la evaluación. Pero por ejemplo, ahora qué pasa si tengo dos curvas, no una, sino ahora tengo dos curvas y quiero la área entre ellas, ¿no? Por ejemplo, en general lo voy a plantear, ¿no? Si tienes, por ejemplo, esta función, ¿no? Y, y tienes, por ejemplo, esta otra función, ¿no? Si este sea f de x y esta sea g de x, ¿no? Entonces, que estos sean los límites, digamos. Las intersecciones de las gráficas te dibujan los límites, ¿sí? Este sea A y este sea B. Y eso es muy importante, ¿sí? A menos de que te especifique cuáles son los límites. Si no te dan límites, cuando te dicen, bueno, área entre curvas, a ver, calcula el área entre curvas. O sea, esta área. Esta área es la área entre curvas, ¿no? Entre las dos. ¿Qué se observa? Se obtiene de una diferencia de áreas. ¿Sí? La área que está bajo la g de x, que es esta, y el área que está bajo f de x, ¿sí? Que la voy a hacer así horizontal, ¿no? ¿Sí? Ya la voy a hacer hasta acá para que la voy a cerrar. ¿Sí? Digamos por esta, ¿no? ¿Sí? Supongan que sea así. Entonces, si se dan cuenta que bajo g de x en los límites que estoy diciendo, el área, bueno, no sería hasta acá, no, realmente sería hasta los límites. Los límites me indican, ¿no? Hasta dónde se va a calcular el área, ¿sí? Y la de la f de x sería de aquí, bajo ella sería las partes verticales. Entonces, sí o no, esta área que se encerraba es el área entre las dos curvas, ¿sí? Y ese es el interés de este tema, calcular el área entre dos curvas. Entonces, fíjense un detalle, que las curvas generalmente se van a intersectar, ¿sí? Y esas intersecciones son las que nos van a indicar los límites de integración, ¿sí? Y el área, ¿no? Esta área entre curvas va a darse por medio de una resta de integrales, ¿no? La integral de quién, la integral de la área mayor, en este caso, por ejemplo, es f de x menos la integral del área menor, ¿no? Que es f de x de a a b, ¿no? La integral definida, ¿sí? Pero esta diferencia de integrales se puede sintetizar en una sola. Esto se sintetiza en a b de f de x menos g de x de x. Esta es lo que se conoce como el área entre curvas, o sea, una resta de áreas. El área bajo la gráfica mayor
menos el área bajo la gráfica menor entre los mismos límites que son las intersecciones de las curvas, ¿sí? Estos puntos que se bajan aquí en A y en B son las intersecciones, ¿no? Este y este son las intersecciones. Son las intersecciones y eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, esta correspondería al área bajo f de x entre a y b, y esta correspondería al área de g de x entre a y b. Pero estas dos se sintetizan en la que se conoce precisamente como el resultado teórico, ¿no? Este es el área entre curvas. Ese es el área entre curvas, es la fórmula del área entre curvas, ¿sí? Y es nuestro resultado teórico que vamos a usar para poder resolver los problemas. O sea que aquí nada más hay que especificar esto, porque ya los problemas es sencillo. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, ejemplo, calcular el área entre las curvas. Por ejemplo, le dan y igual a 3x más 1 y y igual a, por ejemplo, x cuadrada. Vamos a ponerla más sencilla, ¿no? Vamos a poner x más 1, ¿sí? Y x cuadrada. Entonces, de hecho, son las dos funciones, nada más que aquí no se distinguen entre f de x y g de x. Generalmente se dan de esta manera, como y, pero una de ellas tú la vas a identificar como la primera, la que tenga el área mayor, y la segunda, g de x, como el área menor. Esa es la interpretación que hay que hacer realmente. Entonces, fíjate, ¿cómo está? Si pongo la gráfica, la cuadrática pues de las aves, ¿no? Es así. Esta es la función y igual a x cuadrada. Y la x más 1 es una recta subida una unidad de 45 grados, subida una unidad hacia arriba, o sea, sería por aquí, sería así. Y se observa que se intersecta, ¿sí? Es el eje x y el eje y. Entonces, si te das cuenta que se intersecta, ¿no? En un punto que no conocemos cuál es. En general, estos problemas no nos dan los límites. Los límites nosotros los debemos de calcular, ¿sí? Como nos piden el área entre curvas, pues el área entre ellas que es esta, ¿no? Entonces esta área. Y acá es el otro punto de intersección, ¿sí? Entonces hay dos puntos de intersección, este y este. Entonces, para los puntos de intersección, esos se deben de conocer, pero eso lo debemos conocer nosotros, no nos los van a dar en el problema. ¿Cómo los vas a calcular? Pues haciendo un sistema simultáneo, ¿no? Recuerda que un sistema de ecuaciones simultáneas, lo que te indican las soluciones son las intersecciones de las gráficas, ¿no? Los puntos de intersección de las gráficas. Si son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, la x y la y es el punto de intersección de las dos rectas, ¿no? Hablando de rectas. Pero si te ponen una parábola y una recta como aquí, hay dos puntos de intersección. Pero ellos se conocen también utilizando el sistema de ecuaciones. Como ves, por eso es bueno que se dé como y igual a x más 1 y y igual a x cuadrada, porque eso te va a facilitar realizar el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque las y las vas a tener que igualar. ¿Por qué? Porque las ordenadas de los puntos de intersección para ambas gráficas es la misma. Y por eso se pone y no se pone f de x y g de x. Nosotros mentalmente las vamos a catalogar así, ¿sí? Teniendo que f de x es la que tiene el área mayor bajo ella y g de x el área menor, de tal manera que la diferencia pues te da la área entre curvas, ¿estamos? Entonces aquí, si intersectas, y esto generalmente se hace por igualación, es el método de intersección, ¿no? Y igual a x más 1 y y igual a x cuadrada, ¿sí?
Entonces este sistema se resuelve por igualación o sustitución, que es lo mismo, porque si sustituyes una en otra, pues te da lo mismo, ¿no? Entonces la por igualación, ¿qué sería? Que x más 1 sería igual a ¿quién? A x cuadrada, ¿no? Entonces esta es una cuadrática. Le igualas a 0 y le queda x cuadrada menos x menos 1 igual a 0, ¿sí? Pero esta no es factorizable. No se puede resolver por factorización. No hay dos números que te den multiplicados menos 1 y sumados menos 1. Entonces, para resolver las x, ¿sí? ¿Cuáles son? Debes de reaplicar otro método. En el general, cuando no son factorizables, se aplica la fórmula general. Este es el pequeño problema que hay que hacer con estos problemas. Entonces, por fórmula general, tengo que x es igual a menos b. Este sería a x cuadrada más bx más c. Entonces, a es el coeficiente de x cuadrada, que es 1. Y b es menos 1, ¿no? Que es el coeficiente de x, que es menos 1. Y c vale menos 1. Entonces es menos b. Menos 1, sería más 1, menos 1. Más menos raíz cuadrada con la chicharronera, ¿no? La fórmula cuadrática general. Entonces, más menos raíz cuadrada de menos b cuadrada, que sería menos 1 al cuadrado, sería 1, menos 4ac, menos 4 por a, que es 1, por c menos 1 es más 4, sobre 2a, que es 2, 2 por 1, 2. Y esto sería igual a ¿quién? A menos por menos más sería 1 más menos raíz de 5 sobre 2, ¿sí? Te vas a la calculadora, ¿sí? Y calculas ese resultado, que sería ¿quién? Raíz de 5, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos raíz de 5. Entonces tendríamos raíz de 5, que es 2.23. Entonces ese es 1 más menos 2.23 sobre 2. Entonces aquí te da un valor x1 y un x2, ¿sí? 1 más 2.23 sobre 2 serían 3.23 sobre 2, ¿no? ¿Sí? 3.23 entre 2 igual a 1.615. Este es 1 más 2.23 sobre 2. Todo sobre 2. Todo sobre 2. Es igual, dijimos que a qué? A 1.615. Y el x2 es 1 menos 2.23 sobre 2, ¿sí? Sería menos 1.23 sobre 2, ¿no? Menos 1.23 entre 2 igual a menos 0.615. Viene siendo, estos dos puntos vienen siendo los puntos de intersección, ¿sí? Que son las x. Una, si observas la negativa, es esta, menos 0.615. Esta sería la x2 y esta sería la x1, ¿no? Igual a 1.615, ¿sí? Serían los puntos de intersección. Esos puntos de intersección, si los proyectas sobre el eje X, te van a dar los límites de integración, ¿sí? Entonces, el trabajo preliminar que se hace cuando tienes que calcular el área entre curvas es calcular primero sus intersecciones de las curvas para proyectarlo sobre el eje X, y ese viene siendo los límites de integración, el menor y el mayor. Y luego aplicas este resultado, o sea, el área de la curva mayor menos el área de la curva o bajo la curva menor, ¿sí? En este caso voy a borrar ya esto y dejo eso, ¿no? Entonces aquí sería, fíjate cómo el área bajo la curva que tiene mayor área es la recta. Y luego sigue la parábola porque está por debajo, ¿sí? Entonces pues ya, esto sería el área. ¿Sería aquí el área de dónde?
de menos punto 615 hasta 1.615. Esos serían los límites, el negativo que va abajo al interior y el positivo que va al superior, ¿sí? Y ahora tomas esta. Entonces la función que tiene el área mayor bajo ella es la línea recta. Entonces tomas esta. Esta sería f de x, ¿sí? Sería x más 1 menos g de x sería la que tuviese el área menor. En este caso es la parábola. Fíjate cómo la parábola, su área bajo ella entre los límites es menor a simple vista. Entonces así se da, ¿sí? Entonces sería menos ¿quién? Menos x cuadrada, ¿no? De x. Y ya, resuelves la integral. Esta integral es bien sencilla, ¿no? Es una suma y resta de funciones, que sabemos que es igual a suma y resta de integrales. Entonces tomas y te da ¿quién? Menos 0.615 a 1.615 de x, ¿sí? Más, ¿no? La siguiente es menos 0.615 a 1.615 de 1 de x, que es de x, ¿sí? Menos, ¿sí? La integral de menos 0.615 a 1.615 de x cuadrada de x, ¿no? Lo que hace es lo mismo que lo que se hace en la integral indefinida, ¿sí? Pero las técnicas son las mismas. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Esto va a ser x cuadrada sobre 2, ¿sí? De menos 0.615 a 1.615 más la integral de x es de x, ¿no? X de menos 0.615 a 1.615 menos, ¿sí? Menos la x cúbica sobre 3, ¿no? De menos 0.615 a 1.615. ¿Qué es lo mismo esto que evaluar? Ya lo voy a poner aquí abajo, está bien. Voy a borrar esto ya, ¿sí? Voy a borrar esto ya. Ya es ya. Esto también, porque ya sabemos cuáles son los valores, ¿sí? Y nada más dejo problema. Entonces esto también es lo mismo que primero calcules las integrales y luego hagas la evaluación en los límites de integración. O sea, sería igual a x cuadrada más x menos x cúbica sobre 3, todo evaluado de menos 0.615 a 1.615. También se puede hacer así, y creo que es mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Pues no es una por una y luego se va uno a equivocar. Sería mejor así. Y esto sería igual ya. Evaluar todo en el límite superior. Entonces sería aquí 1.615 al cuadrado más 1.615 menos 1.615 al cubo sobre 3. Ese sería el límite superior todos. Y eso le restas, ¿sí? Evaluado en el límite superior todos. Sería menos 0.615 al cuadrado más 0.615 menos 0.600, aquí sería negativo, ¿sí? Menos 0.615 al cubo sobre 3, ¿sí? Sería igual, ¿sí? A esos cálculos. Entonces, tomas la calculadora y se obtienen los cálculos, ¿sí? Entonces aquí 1.615 al cuadrado eh, 1.615 cuadrada, 2.64. ¿Sí? Este es 2.64 más 1.615 menos 1.615 al cubo sobre 3, ¿sí? Entonces sería 1.615 al cubo, ¿sí? Al cubo. Sí, esto sería igual a 4.4921 sobre 3 entre 3 igual a 1.49. 1.49. Este sería esta. Luego menos, ¿sí? Menos 0.615 al cuadrado, ¿sí? Entonces sería punto
615 cuadrada es igual punto 378. Punto 378. Como es negativa, pues el resultado es positivo, ¿no? Más por menos punto 615, ¿sí? Y ya me daría menos, ¿no? Menos. Pero menos punto 615 al cubo entre 3, punto 615 al cubo. Esto me da igual a punto 232 entre 3 a punto 077 menos a menos punto 077, ¿sí? Y es negativo porque un negativo al cubo es negativo, entonces esto sería igual serían aquí 5, 4 y 1, 5, 6 y 6, 12, 2, 3 y 1, 4.22 menos 1.49 menos, por más es menos, punto 378, menos por menos es más, punto 615, menos por menos es más por menos 0.077, ¿sí? ¿Y eso cuánto te va a dar? Entonces nada más hacer las sumas, ¿no? ¿Sí? Hacer las sumas de 4.255, ¿sí? Menos 1.49, ¿sí? Luego menos punto 378 menos punto 378, ¿sí? Más punto 615 más punto 615, ¿sí? Y luego menos punto 0.77, ¿no? Y eso te va a dar 2.92 unidades cuadradas. Y eso va a ser el área entre las dos curvas, ¿sí? Y así se hacen cualquier tipo de problemas que te pongan entre área, calcular área entre curvas, ¿sí? Ese sería el trabajo fundamental, ¿no? Aplicar nuestra fórmula que proviene precisamente de restar dos integrales, y cada una de ellas es el área bajo la gráfica, ¿no? ¿Sí? Que ya sabemos de dónde proviene esa integral definida, ¿sí? Y con eso terminamos el problema. Nos vemos en la próxima.